de Navidad a nuestros amigos de Novedades San Judas. Para mayor información pueden llamarlos al 809-536-1470. Pueden seguirlos en su cuenta de Instagram como @novedadessanjudas o visitar su tienda física en la calle Sánchez Valverde, número 51 en Villa Consuelo. Bien, amigos, vamos a hablar de salud, es decir, de algo fundamental. Y nos referimos a la nueva variante del coronavirus, la Omicron, que ha sido descubierta en pacientes de Sudáfrica. Y ustedes han visto, hay alarma en el mundo, hay países que han comenzado a cerrar sus fronteras, que no reciben vuelos de esa zona del mundo. Se está declarando emergencia, se está revocando la flexibilización de las medidas de restricción. En lugares donde habían ya quitado la mascarilla, la han puesto obligatoria de nuevo. Está volviendo el confinamiento a algunos países también, o por lo menos las medidas de restricción para ir a lugares públicos. Y hemos invitado a alguien con toda la propiedad para hablar de ese tema, para que nos oriente a ustedes y a nosotros también, que es el doctor Robert Paulino Ramírez. Él es el director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Muy buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Muchas gracias, Uche, Carolina, Edith, por invitarme a su programa el día de hoy. Y sí, estamos otra vez conversando aquí con ustedes sobre algo nuevo que ha surgido con la pandemia. Y hemos visto unas reacciones que son contradictorias entre sí. En algunos países hay alarmas, pero luego dicen que no se asusten tanto, que los pacientes que la tienen en Sudáfrica tienen síntomas muy leves. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la peligrosidad? Si es que es más contagiosa pero menos letal, explíquenos usted. Bien, ¿de qué se trata? tenemos 2 años, el año que viene... Perdón. Sí. Un cafecito, pues si no se enfría. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Salud. Gracias. Salud, Bueno, es bueno conocer un poco del origen, del por qué nos preocupa esta nueva variante. Nos preocupa porque conocemos muy bien el fenómeno de las mutaciones en los coronavirus. Conocemos bien que cada 15 días aproximadamente, que es el ciclo virológico de su replicación, van a ocurrir entre 1 y 2 mutaciones en cada ciclo viral. Eso ya lo sabemos. Lo que ha pasado es que hemos encontrado una variante que nos preocupa porque el acúmulo de mutaciones que tiene dentro de su genoma no lo habíamos visto durante 2 años de pandemia. Y eso es lo que nos genera preocupación desde el punto de vista científico. Ahora, viéndolo desde el punto del origen, ¿dónde se identificaron los primeros casos de esta nueva variante? Los primeros casos no fueron identificados en Sudáfrica, los primeros casos fueron identificados en Botsuana, que está muy cerca, obviamente, es el continente africano, África subsahariana. Los primeros casos que se registraron en la plataforma de NextStrain, que es la plataforma de colaboración internacional para el registro de secuencias genéticas de diferentes virus, no solamente del SARS-2, también de la influenza. De hecho, fue creado para monitorear y para colaborar internacionalmente con la influenza, pero se está utilizando también para el SARS-2. Registra que aproximadamente 200 secuencias que van a tener por clasificación la 21K, que es la variante Omicron o B11529. Esta variante, si la buscamos desde el punto de vista filogenético, un análisis filogenético significa qué tanto se parece esta variante a otras variantes que ya nosotros conocíamos. Y lo que nos genera mucho problema desde el punto de vista de su organización y clasificación
es que es muy divergente, o sea, es muy diferente comparada con las demás variantes y por lo tanto sugiere que pudo haber surgido en un momento muy anterior a cuando fue identificada. Y de ahí viene el por qué la comunidad científica ha estado en contra de los cierres de fronteras internacionales relacionadas con esta variante. ¿Por qué? Porque datándola y colocándola dentro de su organización filogenética, nosotros concluimos que esta variante pudo haber surgido entre septiembre y octubre de este año. Es decir, que si la identificamos ahora no significa que es por primera vez que está circulando, sino que ya había estado circulando previamente. Bueno, ahora, desde el punto de vista de sus mutaciones dice, perdón, que ha tenido 55 mutaciones. Así es. Eso, ¿y las otras? ¿Cuántas mutaciones han registrado? Bien, bueno, es muy variante, pero la mayoría habían estado acumulando mutaciones de importancia entre un 11 y 12 mutaciones por cada ronda de secuencia. Y esta 55, entonces, ¿qué significa eso? Exacto, ahí voy. Las mutaciones no significan necesariamente algo bueno o algo malo dentro del genoma. Lo que nosotros tenemos que identificar es cuál es el impacto que eso tiene con el hospedero, es decir, con la interacción con nosotros, quienes nos infectamos con el virus. Entonces, una mutación no significa que va a ser mejor a un virus o peor a un virus, sino que es una variación dentro de su genoma. Ahora, donde ocurren las mutaciones es lo que es de preocupación y lo que es de importancia. Las mutaciones que aparecieron y que fueron identificadas o relacionadas con esta variante de preocupación Omicron ocurren en la región de la espiga. Y la región de la espiga es muy importante porque estas mutaciones están relacionadas con un aumento en la capacidad de neutralización de los anticuerpos que son creados ante la infección o la vacunación. Y segundo, la región RBD, que es la que se relaciona con las células de nosotros, cuando entran a la célula para multiplicarse. Entonces, esa capacidad o esas mutaciones que aparecen en esas dos regiones específicas nos dicen a nosotros que, uno, o puede aumentar su transmisibilidad, dos, puede alterar la interacción o la respuesta de anticuerpos preformados, o tercero, podría poner en riesgo las campañas de vacunación o las estrategias de vacunación que nosotros tenemos presente hoy día. Ahora, esas mutaciones que aparecen en la espiga son muy similares a otras que habían aparecido en otras variantes, la alfa, la delta y la gamma también. Inclusive, una de las mutaciones que aparece también registrada apareció en la beta, que fue otra variante que se había identificado también en el continente africano previamente. Entonces, esas mutaciones en la vida real, las vacunas que se están utilizando funcionan contra ellas. Es decir, que desde el punto de vista teórico, no práctico, porque tenemos que demostrarlo desde el punto de vista de estudios y avalarlo con investigaciones reales, desde el punto de vista teórico, las vacunas entonces tendrían la capacidad de poder funcionar frente a esta nueva variante también. Ok, es decir que si usted fuera a dar un consejo sería que la gente se vacune más ahora. Y un refuerzo, ¿no? Bueno, el refuerzo, esa es una pregunta que tenemos todavía que dilucidar. Mire, ¿por qué surge esta variante? Con un concepto de inequidad. Inequidad de distribución de vacunas a nivel mundial. ¿Ya lo advirtió la OMS? Claro, bueno, pero la OMS lo ha estado llamando la atención a los países del mundo a colaborar con COVAX, que es el mecanismo de colaboración para la distribución de vacunas a nivel mundial, de manera más equitativa. Pero eso no ha ocurrido, tenemos 2 años y eso no ha podido ser real. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido esa colaboración internacional. Entonces, dicho esto, que sabemos que primero ocurre en una región donde el porcentaje de acceso o de cobertura de vacunación es muy baja. Y segundo, también se ha sugerido que un virus que perdura más tiempo dentro de una persona por inmunocompromiso va a generar mayores mutaciones. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista de la confluencia de 2 pandemias. Sudáfrica y el África subsahariana
es el área donde más personas viven con VIH en el mundo. Son personas que tienen una falta de una respuesta adecuada de células T o de la respuesta inmunológica y por consiguiente, si ocurre una infección, pues la infección va a durar más tiempo, se va a cronificar. Por lo tanto, dicho eso, pensaríamos que tal vez eso pueda tener un rol en la permanencia de tasas de replicación del virus en personas que son inmunocomprometidas. A más tasa o más multiplicación viral, mayor capacidad de mutaciones. Eso lo hemos venido diciendo desde el principio. Si tenemos hoy día herramientas que puedan frenar o generar un freno ante la multiplicación viral, vamos a eliminar la posibilidad de que el virus mute. Vamos a reducir la posibilidad de que el virus cambie. Por consiguiente, si generamos el efecto de almohada, que es como se le llama en epidemiología, que es cuando tenemos una población muy grande con anticuerpos neutralizantes circulando en una población, genera un freno, de hecho, desde el punto de vista evolutivo, para que los virus puedan seguir multiplicándose y por consiguiente mutando. Un país que tiene, o regiones que tienen, altas coberturas de vacunación, van a tener menos tasa de aparición de virus mutantes o con variantes o mutaciones que sean de importancia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es que tenemos que entender que no estamos en cuando la pandemia. Todos decimos a cada rato, no, hace un tiempo cuando estábamos en la pandemia. Bueno, seguimos en la pandemia, todavía la pandemia no ha terminado. Entonces, esa complacencia que se ha generado tan rápido en el caso de la COVID-19, que ya pasó con otra pandemia, con el VIH pasó también, en el que lo asumimos y entendemos que ya eso no tenemos nada más que hacer con ella, no es una realidad. Tenemos un armamento en esta ocasión y en esta, que no ocurrió el año pasado, cuando aparecieron las variantes de preocupación alfa y beta. Hoy día tenemos vacunas que funcionan. Entonces, ¿por qué no la utilizamos? ¿Por qué no la adoptamos? Y ojo, el 70% ha sido un cálculo que se hizo al principio para poder establecer que íbamos a tener una inmunidad de comunidad o inmunidad de rebaño. Ante la presencia de variantes que son altamente transmisibles, como pasa por ejemplo con la variante Delta, el ajuste de la tasa de reproducción básica, que es lo que nosotros utilizamos para establecer cuánto es el porcentaje de la población que debería estar vacunada ante cualquier patógeno determinado, se ajusta a un 85 a un 90%. Es decir, que no es suficiente tener el 70% de la población vacunada, sino que tenemos que tener más población vacunada. Por lo tanto, sí tenemos que tener una meta. Nuestra meta es poder lograr que el 70% de la población se vacune, pero eso no va a ser suficiente ante las diferentes variantes. Respecto a lo que tú mencionabas, Carolina, de una dosis de refuerzo o una cuarta dosis, que es algo que se ha estado discutiendo, a mí no me parece que va a ser necesario en este momento evaluar esa posibilidad. De hecho, para las variantes de preocupación, la tercera dosis se recomienda 6 meses después de una segunda dosis. Por lo tanto, si esta variante genera endemicidad o se convierte en estacional, como pasa con la influenza, pues lo que tendríamos es que ir pensando en tener una vacunación anual contra la COVID-19. Yo creo que por ahí es donde desde el punto de vista epidemiológico vamos a ir discutiendo y vamos a ir viendo más información que surja en los próximos días. Yo tenía 5 preguntas sobre el tema de Omicron. Ya respondimos el tema de la vacuna de refuerzo, sobre si las vacunas protegen contra esta cepa, también lo contestamos. Me quedan, por tanto, solo 3. ¿Es o no es más peligrosa que las cepas que ya conocemos? ¿O se ha podido determinar eso o no? No, no se ha podido determinar que sea más peligrosa. Y desde el punto de vista virológico y por su composición genómica no me parece que va a ser así. El peligro surge en la interacción con el huésped, con el hospedero. Lo que nosotros pensamos o establecemos para poder decir que un virus va a ser
más o menos peligroso va a depender de sus cambios. Y los cambios que tiene esta variante se relacionan más con su capacidad de transmisibilidad, más que su estructura como tal. La nucleocápside, que es una de las partes que interactúa con el sistema inmunológico para la generación de anticuerpos, tiene mutaciones, pero no son mutaciones tan significativas como para decir que estamos frente a un nuevo SARS-2 completo, sino que es simple y llanamente un subtipo, y por consiguiente los anticuerpos neutralizantes o respuestas policlonales que se dan en la respuesta inmunológica pues van a generar un cierto nivel de protección. Por lo tanto, a mí no me parece, desde el punto de vista teórico, tenemos que hacer estudios, y ya salió un análisis pequeño de 60 casos que fueron reportados en Sudáfrica, de personas que se habían infectado con la variante y no habían tenido un desenlace mortal. Sin embargo, eso es un sesgo de representatividad, es un grupo muy pequeño. Habría que identificar más casos, más información al respecto para poder establecer eso. Lo que es preocupante sería que surja la posibilidad de un desplazamiento de variante y que podamos experimentar una ola o un rebrote más por una variante como esta. La Delta ahora mismo es la gran preocupación del mundo, porque de hecho grandes de las restricciones que se están haciendo y de lo que está pasando, el fenómeno que está pasando en Europa hoy día, no está relacionado con Omicron, está relacionado con Delta. Y está relacionado con Delta en personas que no se vacunaron. A propósito de esa Sí. posibilidad de rebrote, son estas últimas preguntas que tenía aquí para formularle, doctor. ¿Es o no es, o si se ha podido determinar que sea más contagiosa que las demás cepas? Porque hay gente que entiende, que tiene la percepción de que el COVID es más peligroso que la gripe común, cuando por lo menos en los estudios iniciales lo que parecería ser es que era más contagioso y por tanto el número final de personas que se veían afectadas era más alto. Pero confírmenos si, uno, si eso es así, y dos, si esta variante sería más contagiosa que las demás variantes, y si es más probable de repetir que las demás variantes. En teoría sí. En teoría tiene una estructura que le facilitaría ser más transmisible. No se ha podido todavía establecer el R0, que es la tasa de transmisibilidad que tiene o de reproducción. Por lo tanto, todavía no sabemos si es comparada con Delta mayor o menor que la Delta. Pero sí, desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de su genoma, en teoría sí lo es. Desde el punto de vista de la reinfección se da y el fenómeno de que una población que tiene un porcentaje muy alto de vacunación podría estar en riesgo de sufrir una reinfección de nuevo, se basaría solamente en su capacidad de neutralización de anticuerpos. Cuando nosotros nos infectamos con un virus determinado, generamos anticuerpos específicos, pero específicos para un tipo determinado. Por lo tanto, en teoría, por infección natural, podríamos reinfectarnos con esta variante. Ahora, desde el punto de vista de la vacunación, las vacunas hoy día ya sabemos, las vacunas todas, tanto las que son de virus atenuado, las de adenovirus y las de ARN mensajero como la vacuna de Pfizer, todas generan una respuesta policlonal, es decir, que identifican o generan anticuerpos que son muy variados y por lo tanto la probabilidad de que esta variante inhiba anticuerpos generados por la vacunación van a ser muy bajos, si no nulos. Por lo tanto, de nuevo, desde todo esto se parte desde el punto de vista teórico y por su composición y por lo que sabemos hoy día. Ahora tenemos que hacer estudios in vitro para exponer a esta variante con las diferentes vacunas y las plataformas que tenemos ya existentes. Pero en realidad a mí me parece que va a pasar algo muy similar a lo que pasó con la variante Delta en su momento. Bueno, yo creo que la ciencia va a tener que ocuparse de ver si hace una vacuna
contra el locoviejismo Ajá. y contra los conspiranoicos. Y contra los que se llevan de los paranoicos, ¿verdad? Digo, de los conspiranoicos. Porque, fíjate, tu explicación lo deja claro. El problema es que hay gente que no se vacuna. No, una vacuna contra la desigualdad, porque el problema en este caso particular es el acceso a la vacuna. Si logramos una vacuna contra la desigualdad en el mundo, a lo mejor Omicron no fuese una realidad. Es verdad que también eso, y sobre todo en el esquema de los países, ¿verdad? Pero en los países donde ya hay vacuna, como este, porque aquí hay vacuna, es entonces que hace falta una contra los conspiranoicos y contra los que se llevan de cualquier disparate que y es importante agregar algo. La solución a la pandemia debe ser global, porque pandemia es eso, es global. Por lo tanto, eso que tú puntualizas sobre la desigualdad, Carolina, para mí es muy importante volver a ese punto. Nosotros somos un país muy dependiente del turismo. Nosotros tenemos visitantes del mundo entero. Y podemos poner freno a la entrada de los vuelos que vienen directamente de Sudáfrica, pero la gente va a Nueva York y de Nueva York viene a República Dominicana. Por lo tanto, estamos interconectados. Si tenemos una distribución en un acceso a lo que tenemos, que es la vacuna hoy día, vamos a poder controlar de forma universal. El polio no se ha podido eliminar por completo, porque todavía tenemos espacios con desigualdad de acceso a la vacuna, una vacuna que tiene más de 50 años utilizándose, pero todavía hay elementos culturales y barreras culturales y económicas y sociales que no permiten que eso ocurra. Y el continente africano es el mejor ejemplo de desigualdad social que se puede dar en el mundo. ¿Por qué? Porque es fruto y ha sido resultado de muchos años de colonización que no le permitieron desarrollar estructuras gubernamentales adecuadas que permitan que en momentos como este sus gobernantes puedan estructurar una campaña de vacunación más rápida. Por eso la colaboración internacional en situaciones como esa es tan importante. No es que tenemos que ir a salvar a África, es que tenemos que darle las herramientas para que de una forma global podamos ponerle un punto final a esta pandemia. Al final, la gran lección del COVID para el mundo deberá ser que no hay nivel de privilegio que garantice que al más acaudalado no le afecte lo que le pasa a los demás cuando se trata de lo más básico, como por ejemplo la salud. Al final, todos tenemos que estar en un nivel de bienestar digno y a partir de ahí poder avanzar, porque si no, nadie estará tranquilo. Así mismo es. Vamos a hacer una pausa. Gracias por esas orientaciones, doctor. Siempre llena de sobra nuestras expectativas. El doctor Robert Paulino Ramírez, director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de UNIBE. Vamos a hacer una pausa y regresamos para la parte final del día.